Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros787.com. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que, Guario? Que la haga Esteban y saludo a todas las personas que nos están sintonizando hoy. Bueno, tema de hoy me surge debido a una inquietud, ¿verdad? De un debate histórico e historiográfico que lleva en Puerto Rico ya casi unos 100 años. Pero a la luz de una publicación reciente, se me quedó en la mente ese debate. Y en estos días, ¿verdad? Con la Bad Bunny manía y la mercantilización de lo que alguien llamaría, ¿verdad? Desde un punto de vista nacionalista, nuestros símbolos patrios, por así decirlo. Em, pues ver tanto símbolo patrio, haber tenido una discusión anteriormente con Maggie Marrero sobre la borinqueña, sus orígenes y todas las versiones que existen de ella, y cómo al sol de hoy todavía se habla de una borinqueña verdadera y de una borinqueña la que no es, o la del poemita o la del brochure de turismo. Surge una situación similar con nuestra bandera de Puerto Rico. Estaba viendo un anuncio de una persona que hacía muñequitos alusivos a símbolos patrios y eso. Y la persona confeccionó un sapito concho, todos sabemos de dónde viene la cuestión, con una banderita de Puerto Rico. Y la tonalidad de esa bandera era de un azul más o menos oscuro. Y la gente le inundó los comentarios diciéndole, ese no es el color verdadero de la bandera puertorriqueña. Tiene que ser más claro. Y la persona, respondiendo a los comentarios, elaboró para la venta otro muñequito. Le arrancó la banderita que tenía el muñequito y le puso una con un azulito clarito. Y uno dice, diantre, o sea, los puertorriqueños no nos ponemos de acuerdo ni tan siquiera de qué color es la bandera puertorriqueña. Y yo creo que pues de eso hemos venido a hablar hoy. Eh, Tenemos con nosotros el historiador e investigador Harrison Flores. Bueno, Joseph Harrison Flores. Saludos, Harrison. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludos a Wario, saludos Esteban. Gracias por invitarme a tu programa y a tu podcast. Nada, esa controversia de lo que has hablado no solamente la tienen ustedes los jóvenes, está también nosotros llevamos un tiempo en esa misma discusión. Y básicamente son unos debates bien intensos, porque no importa lo que se planteara, continúa o continuaba, creo yo, hasta que se publica el trabajo a nivel de unos documentos históricos distintos, a llevar una posible resolución definitiva del asunto sobre las dos cuestiones centrales, porque no solamente está el tema del color, sino quién fue el creador de la bandera. Y eso es básicamente lo que buscaba esta investigación, que surge, fíjate, yo no era el investigador principal de este libro. Yo encuentro una carta, que es la carta de Pachín Marín, y esa carta yo se la facilito al gran amigo mío, Ovidio Dávila, que es un investigador, arqueólogo, investigador, Y una historiador eminencia en el tema. Es y una eminencia, eminencia en el tema. y De que había hecho, escrito. Harrison, a la sombra de lo que está sucediendo mediáticamente y publicitariamente hoy con los símbolos patrios, yo creo que merece un libro de una publicación de Ovidio Dávila sobre la Sí, pava puertorriqueña, la sí, verdadera pava puertorriqueña, que es un tema que él tiene pegadísimo. sí, lo tiene donde no existe evidencia con la paga con fleco. Y pues, ya que toda la gráfica puertorriqueña desde el siglo XVIII hasta el presente, hasta el 40, muestra la paga sin fleco. Pero Ovidio, un biógrafo e investigador de la figura de Antonio Vélez Alvarado, amigo, estuvimos trabajando por un tiempo y yo encuentro la carta y le digo, Ovidio, encontré esta carta, yo creo que la puerta a la investigación tuya. eh, y empezamos a trabajar, ¿no? Él empieza a trabajar un trabajo que lleva décadas haciéndolo. Y con el tiempo yo le digo, Ovidio, esa carta está disponible y yo creo que debes publicarla, porque si no te van a robar el tiro. Y Ovidio me dice, mira, yo no lo voy a escribir, escríbelo tú. Y yo le digo, pero mira, es que eso no es una, yo no empiezo a trabajar la figura de Vélez Alvarado, eso es una investigación tuya, ¿no? Pero
trabájate el tema de la bandera, que has trabajado otras cosas. Y ahí es que surge. Por lo tanto, yo tengo que darle el crédito a quien se merece el crédito. Específicamente, que me abrió la puerta y me brindó también parte de algunos documentos de la investigación que él tenía para lo que es el libro. Por lo tanto, es un crédito compartido. Y básicamente no necesariamente la autoría del trabajo, porque es un trabajo completamente redactado por mí, pero sí surge de un acto de bondad ideológica y de académica de Ovidio de darme específicamente el material que él tenía. Básicamente lo que yo me encuentro cuando empiezo a trabajar con la investigación, no necesariamente como un obstáculo, pero sí como lo que me encontraba, fuentes repetidas. Estaba todo el mundo hablando de las mismas fuentes. Básicamente había un problema de diversidad ideológica de los que defendían una cosa versus otra. Y básicamente yo lo que buscaba, con la evidencia que encontré, romper lo que yo llamé un ciclo rotatorio. Si tú tienes la misma fuente, estás todo el tiempo en la misma fuente, no te sales de ahí, pues no puedes atenderlo. Pues las trabajó en un momento Roberto Chertot, las trabajó Carmelo Rosario Natal, las trabajaron otros. Y lo que aporta el libro verdaderamente son fuentes nuevas atadas gracias a lo que es la investigación digital y gracias a la digitalización de periódicos, gracias a la digitalización de libros, gracias a distintos proyectos de distintas personas en distintos lugares, y doy los agradecimientos distintos. En uno de los capítulos, todo el mundo pone los agradecimientos al principio. Yo empiezo el capítulo de la bandera dándole agradecimientos a Javier Almeida, a la gente de la Júpiter, distinto en el capítulo, reconociéndolo, porque es bien fácil, me ayudaron, me dieron esto. No, 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 no. Aquí es vital específicamente porque la carta aparece gracias a que se digitalizan los periódicos y surge de proyectos, algunas iniciativas, como un proyecto que tenemos ahora que se llama el Proyecto Silvestre, que próximamente van a oír de él. Y el Proyecto Silvestre es tal como lo oye, no tiene que ver con el gato silvestre, tiene que ver que nació silvestremente. Y es una herramienta que se dio y nació en la pandemia, cuando no se había dado todavía la explosión de todos los medios y todas las cosas. Se comenzaron a digitalizar silvestremente unas cosas para democratizar la información. Pero nuevamente, lo que es la historia de la bandera surge específicamente, como te dije, con lo de Ovidio y buscando específicamente romper ese ciclo rotatorio de la fuente, trayendo nueva evidencia y objetos contemporáneos y en colores al momento que se crea y se adopta la bandera de Puerto Rico. El debate comenzó en la década del 20 temprano y surgió básicamente con unos artículos que publicó el periódico, que luego los volvió a sacar la revista Gráfico, donde se dio específicamente las distintas teorías sobre la bandera. Eh, la controversia particular sobre ya más mediática, como lo llamaríamos hoy, sí se inicia con Roberto Chetot a través de las columnas que publicaba en el periódico El Mundo. Recuerda que Roberto Chetot es importante conocer el personaje. El personaje, Roberto fue secretario de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, que es el grupo que estaba en Nueva York. Roberto Chetot llega a Puerto Rico, fue alcalde de San Juan,
pasó por una gama de partidos políticos, terminando en Partido Republicano, terminando después en el partido con Antonio R. Barceló cuando cuando no veía que iba a perder unas elecciones, se mueve específicamente, así que era una persona bien interesante. Sí, un amante de la historia del país, un amante de recoger esa historia, específicamente lo que mencionaste al principio, o por lo menos en preámbulo, sobre Grito de Lares, de que la gente había olvidado el Grito de Lares. Y él básicamente a través de sus columnas bien extensas en el periódico, buscaba verdaderamente comunicar eh, lo que era la historia de los puertorriqueños. Y cuando hablo de los puertorriqueños, incluye el que quiera ser independiente, el que quiera anexarse a Estados Unidos, el que quiera estar colonizado, el que quiera hacer lo que sea, es la historia de los puertorriqueños. Así es. Y yo creo que es Eh, bueno que en ese sentido, ¿verdad? Un poco para abundar, el libro de Indóciles, Una nueva visita al laberinto, de Mario Cancel, Mari, tiene varios escritos, ¿verdad? De esa revisión que se hace en el proceso de transición, ¿verdad? De ser colonia española a colonia estadounidense, donde se mira entonces al área como un lugar importante en términos históricos para ir construyendo una identidad sobre lo que significaba Lares a la altura ya del siglo XX. Y Roberto H. Todd fue una de las figuras centrales en parte de esa narración de lo que significó Lares y de cómo no estaba en contradicción, ¿verdad?, con el nuevo gobierno estadounidense. sí, ahí tienes también está el libro de Pavón, que saca también recientemente, donde él toca, es interesante porque la visión del Puerto Rico ese nostálgico en el siglo XIX no era así. O sea, Luis Muñoz Rivera criticaba el jíbaro, todo el mundo criticaba, el campo no valía nada. Se va transformando específicamente. Y yo tengo otro amigo, Alfredo Torres Otero, quien fue dueño de la tertulia, que planteaba fue cuando no le dieron el gobierno propio, pues nos vamos a hacer puertorriqueños. Y comienza esa discusión particular sobre la puertorriqueñidad, que está atado también el asunto de la ciudadanía americana en el 17. Yo lo toco en el libro anterior, el libro sobre Brazo de Oro, yo toco el tema particularmente, cómo se rescatan esos símbolos. Y luego le pasa el batón que lo asume Pedro Albizu Campos con la peregrinación a Lares. Cuando miras la situación de Roberto Chitot, es un personaje importante por la divulgación. En la controversia de la bandera con Vélez Alvarado, fue un tirano. Con la evidencia que tenía, él se fue y vamos a liquidarlo. No tuvo ningún tipo de piedad, pero estaba completamente equivocado. Así que es por eso que cuando yo presento el libro el 11 de junio, que es el día que Antonio Vélez Alvarado dijo que creó la bandera, en el Ateneo, que fue el lugar donde humillaron a Antonio Vélez Alvarado, había un simbolismo de presentación. Y yo empecé, ¿por qué hoy? Porque aquí, en mi presentación. Y es importante esos temas porque esos simbolismos son importantes. Yo presenté una evidencia que reivindicaba la figura de Antonio Vélez Alvarado como creador de la bandera de Puerto Rico, separando dos eventos importantes, lo que es la creación de la bandera y lo que es la adopción de la bandera por la Asociación de Puerto Rico, que es donde estuvo verdaderamente. Y en el camino todos tenían razón. La bandera fue creada, que es lo que yo concluyo en el libro, por Antonio Vélez Alvarado, fue adoptada en 1895 en la asamblea de Chimney Hall, presentada específicamente por Juan de Mata Terreforte, cosida esa versión de la bandera por Mima Bezosa, la hija de Bezosa. Y Pachín Marín otorgó específicamente, cuando te vas al tema de los datos, como lo ve la carta, envió la carta específicamente que se mencionaba, la misma que todo el mundo creía que decía una cosa, y parte de los descubrimientos del libro es que presentamos la carta por primera vez. Nadie la había encontrado, era una carta que se encontró gracias a la digitalización de documentos. Y en esa carta específicamente se reconocía que existía una bandera previa y se reconocía específicamente, se convierte en el documento que aclara quién fue el autor de esta bandera. No es que haya el smoking gun, que lo encontramos allí con un documento que alguien lo dijo. No, mira, es un documento certero
En otras palabras, Antonio Vélez Alvarado tenía la razón. Cuando nos vamos a la bandera se da en un contexto interesante. Se da en el contexto de Nueva York, en un periodo particularmente donde ya está llegando al fin lo que fue el dominio español en América, y se da un grupo de puertorriqueños y cubanos que se unieron con un fin común: la separación de tanto Puerto Rico como de Cuba de los brazos de los españoles. Cuando miramos específicamente a Antonio Vélez Alvarado, es el padre de nuestra bandera, nace en Manatí, nace unos años antes del Grito de Lares, en 1864. Su papá había sido militar, tenía una finca de caña, habían dado una educación con maestros privados a él y a sus hermanos, no solamente en español, en inglés, en francés, música. Desde muy joven estuvo envuelto en el periodismo, utilizaba el seudónimo de Yuri, tuvo las primeras menciones específicamente de él en periódicos El Rebenque y El Espectador Matinal. Bien crítico, bien crítico, bien crítico. Al ser menor de edad, no podían encauzarlo. Y es interesante ese turning point que se da, o ese momento que se da con él. El periódico El Boletín Mercantil le dice: oye, ya tú no eres menor. Y la próxima noticia es que lo estaban demandando por libelo. Así que él se amparó en su juventud, una persona, en escribir específicamente en contrario a lo que era pues los traqueteos del momento que se daban en los políticos, que se daba con la iglesia, que se daba con una serie de gente en el Puerto Rico del siglo XIX. Entonces, yo, ¿verdad? Porque estamos un poco ya entrando de fondo, ¿verdad? De que una de las aportaciones principales, entre otras, ¿verdad? Es que se confirma que el diseño original de la bandera, pues fue obra, ¿verdad? De Antonio Vélez Alvarado y que entonces, ¿cómo llegas a ese hallazgo, verdad? Entonces, yo creo que aquí es importante el asunto de las fuentes documentales porque me has hablado de periódicos, ¿verdad? Y de que todo este proceso que se ha estado llevando a cabo en los últimos años de digitalización es una de las fuentes principales que se utiliza, ¿verdad? Pues para poder confirmar ese hallazgo. Pero si nos pudieras hablar un poco de las fuentes documentales que utilizaste, ¿verdad? Para un poco este trabajo de investigación que finalmente se completó como libro. Cuando nos vamos al libro, gran parte de estas ilustraciones que está el libro, y traigo el tema, las ilustraciones son importantes, surgen básicamente de digitalización. Cuando yo publiqué un libro el año pasado sobre fuertes y baterías, es un libro que yo había escrito hace 40 años, con otro historiador puertorriqueño, Héctor Marín. Y recuerdo cuando nosotros mirábamos las ilustraciones que teníamos para ese libro, eran diapositivas así pequeñitas que nos prestaba el doctor Aníbal Sepúlveda, que había que proyectarlas en la pared y había que estar haciendo distintas maromas, porque no teníamos ni chavos para ir, ni chavos para ir a Puerta Tierra a coger la guagua, ni chavos para hacer una fotocopia, y mucho menos pensar que nos íbamos a ir específicamente para España a buscar documentos. Por lo tanto, cuando nosotros tuvimos la ventaja, tuvimos la suerte de contar con una infinidad de fuentes digitales a través del proyecto que yo llevo trabajando, que es el proyecto del Archivo Digital Nacional de Puerto Rico, un proyecto que ya tiene más de 10 años, y lo que busca es democratizar la información. Es básicamente que esté disponible para que la gente quiera escribir y como lo quiera ver. Pues en estas fuentes específicamente, pues el libro se ilustra con mapas, con fotografías, pero vamos viendo distintas cosas, particularmente los periódicos específicamente. Ese primer periódico de Manatí, La Voz del Norte, surge del proyecto Silvestre con la hemeroteca puertorriqueña en la YUPI y se digitalizó durante el año de la pandemia. Cuando seguimos viendo en el trabajo la revista Popular, que es la primera vez que se ilustra esa revista, que es la revista de Vélez Alvarado en Nueva York, se logró a través de una digitalización que nos hizo la Universidad de Texas en Austin. Cuando sigamos, y estoy yendo como que por las páginas del libro para que vayan atendiendo, las distintas ilustraciones, el postillón, encontramos específicamente
unas ediciones del Postillón de Nueva York que son parte de la colección de Félix Ojeda, que estamos digitalizando en colaboración con la colección puertorriqueña. El Postillón nadie no lo habían visto, pues había unas copias en microficha, que no son micropelículas, son microfichas, son las pequeñitas, es una pesadilla digitalizarlas. Cuando seguimos mirando dentro del trabajo, nos encontramos infinidad de fuentes que nos fueron dando pistas que nos llevaron a las fuentes importantes, porque hay fuentes en el libro, pero hay fuentes importantes. Eh, una de esas fuentes importantes es una foto que encontró Video Dávila, pero encontramos la foto digital después, que es una foto de la bandera de Puerto Rico en 1893 en Nueva York. Y esa foto es muy importante porque es a tono a la que Vélez Alvarado indica que hizo la bandera en el 91. Y la controversia era, ¿fue en el 91 o fue en el 95? Pues tenemos una foto en el 93, por lo tanto, apoya la teoría de Antonio Vélez Alvarado. Esa fotografía específicamente está en el libro y es una fotografía que es en blanco y negro. Dice, pero ¿cómo tú sabes que esa es la bandera de Puerto Rico? Bueno, porque hay un relato de quien fue héroe de los Fuegos de Ponce, Rivera Esbri, donde él indica que él había ido a la feria de Chicago y de regreso había parado en Nueva York, se habían tirado las fotos específicamente y él trae la foto a Puerto Rico. Y esta foto había salido previamente en el periódico El Imparcial en 1953 y nadie la había trabajado. ¿Por qué? Porque El Imparcial era como el vocero en los años 80 y 90, eran noticias que no eran las más simpáticas. Y el periódico no ha sido trabajado hasta que ahora se digitaliza por iniciativa también de la Universidad de Puerto Rico. Y se logran verdaderamente encontrar a través de estas fuentes digitales nuevos elementos que permiten aclarar y van a continuar aclarando historias que en el país que eran ya cosas completamente aceptadas. La carta de Pachín Marín específicamente, con la carta, apareció como parte de la digitalización, ya que se publica esa carta en el 25 de diciembre de 1909 en la correspondencia y nadie la había trabajado y estaba en la primera página del periódico indicando carta de Pachín Marín, explica cómo fue ideada la bandera de Puerto Rico. Pachín escribe desde Jamaica a Figueroa, que estaba en Nueva York. Y volvemos al tema, y aquí entramos a la importancia de esas fuentes digitales como medios, que no solamente es divulgar, y yo escribo en el periódico El Día y escribo columnas de opinión relacionadas a cultura. Yo las llamo dandy porque son cortas, no tienes mucho espacio para abundar, pero siempre he sido bastante crítico en la importancia de la divulgación sobre las fichas, sobre la documentación. Si tú no divulgas específicamente, puedes tener la mejor ficha del mundo y si nadie se enteró sencillamente de la ficha, nadie va a encontrarle el recurso. Tienes que divulgar, tienes que hacerlo disponible, porque divulgar es conservar una copia de un documento en un archivo, está metido en el depósito, pero cuando tienes una copia del periódico que la bajaron 400 personas, hay 400 copias del documento. Por lo tanto, la copia digital Sí, conserva. sí. Eso es muy real. Y, y, Muy y, real. y, a- y entramos a una discusión que cuando lo miras de esa manera, esos son diferencias sustanciales que yo tengo, porque yo soy investigador, yo no soy archivero. Yo tengo probablemente, o poseemos como parte del proyecto del archivo digital, la colección más grande de documentos digitales en Puerto Rico. Más grande cuando te hablo by far, pero por mucho, millones y millones de páginas digitalizadas, integrando ahora tecnología de inteligencia artificial, integrando otro tipo de tecnología específicamente. Y aunque no lo creas, estamos yendo al pasado con el proyecto Silvestre. El proyecto Silvestre, ¿sabes qué busca? Que la gente vuelva a las bibliotecas, que la gente vuelva a los archivos, a consultar medios digitales, de manera que los archivos permitan digitalizar sus colecciones, porque si no las digitalizan van a desaparecer. Pero ellos tienen miedo que si las ponemos en la internet completamente en los archivos, la gente deja de venir al archivo o a la biblioteca y perdemos vigencia. Pues el modelo de Silvestre es eso, volver a los archivos y en otro momento lo explicaremos. Algo que me pareció interesante, Esteban y yo estuvimos en el archivo de la Nación Dominicana y estaba precisamente un modelo quizás similar porque habían documentos que solamente se podían consultar allí
que estaban en formato digital, ¿verdad? Pero que solamente estaban disponibles en el archivo. Y yo he visto eso también en otros lugares, ¿verdad? En la misma universidad, eh, que obviamente pues fuerza a que la gente tenga que ir a esos espacios, que se supone que son espacios precisamente de investigación y de consulta. Eh, y yo creo que en ese sentido no es una mala idea, sobre todo porque se necesita que las personas que están preparándose en el campo de la historia y de otros, ¿verdad? Que impliquen investigación, tienen que conocer esos espacios, como es el archivo general, pero también otros archivos que hay en Puerto Rico que han ido también en un proceso también de digitalización, Mayagüez, Ponce. Caguas, Ponce. Siguen siendo lugares importantes, ¿verdad? Y con un acervo documental grandísimo que debe estar disponible para la consulta y que no implique necesariamente estar horas y horas, ¿verdad? Intentando buscar dentro de las cajas a ver si hay algo. Y que el proceso de digitalización, pues de alguna manera también fuerza a que se puedan catalogar esos documentos. Sí. El proyecto Silvestre busca atender el tema de las crisis de las bibliotecas, que tienen disminución de usuarios, que hay una desconexión generacional, que hay obsolescencia en colecciones, que el bibliotecario y el archivero son invisibles. Y el que no ha pasado por estos medios en los lugares no sabe la importancia del contacto con el documento y con el archivero y el bibliotecario. Y básicamente busca que el bibliotecario y ese archivero asuman un rol verdaderamente de asistente en la investigación a través de una herramienta que lo estamos trabajando ahora y es parte del proyecto de digitalización y yo la uso todos los días. Cuando lo miras específicamente, yo tengo una persona que estaba buscando los submarinos alemanes y en su sano juicio nadie buscaría en la revista Sin Nombre algo de los submarinos alemanes. Pues cuando buscamos en Silvestre, en el sistema, aparece un artículo que lo llevó a unas pistas que él jamás hubiese dado con ella, a menos que hubiese trabajado en una investigación de ese tipo. Asistido, verdaderamente se le asistió. Y es importante porque tú puedes tener una tesis, la peor tesis del mundo, que no te aporta nada específicamente por decir algo en la historia. Puede contener un documento que cambia tu investigación. Pero si no encuentras la tesis, si no la consultas específicamente, y esto te lo da lo digital, y esto te lo da Silvestre a través de lo que buscamos nosotros que se haga. Volviendo al libro y volviendo de nuevo al trabajo de Sí. la investigación, la carta de Pachín Marín es importante, así que las dos fuentes principales para determinar de quién fue el autor de la bandera nos las dio la fotografía de Rivera Esbri del 93 y el periódico, la correspondencia, ambas fuentes digitales que aportaron verdaderamente a aclarar que esa bandera existía antes del 1895. Entonces, yo quiero entrar en un tema que para mí es medular en esto. La discusión es quién hizo la bandera. Inclusive no hay discusión sobre quién la presentó, ¿verdad? Porque eso está en las actas de esa sección de Puerto Rico en Nueva York. Pero lo que todo el mundo tiene claro es que la bandera, lo que hoy conocemos como la bandera de Puerto Rico, se hizo en Nueva York. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de ese Nueva York de finales del siglo XIX. ¿Ok? Pues se da en Nueva York en el contexto de la lucha de los puertorriqueños y los cubanos. Y se da verdaderamente en esa influencia, según lo mismo que cuentan, no importa quién tú pongas de autor de la bandera, que nuestra bandera era la bandera cubana, los colores inversos. La bandera Inversos, cubana sí. venía creada por Narciso López en la década en 1848 y llevaba un más largo historial que la bandera puertorriqueña. Específicamente, la bandera Narciso López era, y aquí entramos al tema de la bandera de los puertorriqueños, el trayecto de la cubana es bien parecida. Anexionistas, era el grupo específicamente de Narciso López. Fue cambiando con el tiempo específicamente. Pero en el caso de la bandera puertorriqueña se da con un grupo de autonomistas que salen de Puerto Rico, Sotero Figueroa, Pachín Marín, Antonio Vélez Alvarado, que se radicalizan a la independencia en el 93, 94, van cambiando cuando se asocian con José Martí, que es adoptada por la sección de Puerto Rico, que no se pueden dejar llevar a cabo, no se pueden dejar llevar por el nombre. La sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano está dirigida por anexionistas
la bandera puertorriqueña cuando se adopta, Julio Ena era anexionista escogido por Ramón Emeterio Betances, que le mencionaba Esteban cuando estuvimos hablando en la mañana. Sí, No solamente fue escogido, sino que el Partido Revolucionario Cubano estaba pasando por una transformación y estaban blanqueando el partido, porque en Estados Unidos se veía de que el Partido Revolucionario y los independentistas cubanos eran unos negros revoltosos. Y comienza Tomás Estrada Palma a blanquear el partido, y por eso tiene a un Julio Ena, tiene el distinto liderazgo de la sección de Puerto Rico, excepto por Sotero Figueroa. Ellos blanquearon específicamente y empezaron un cambio. Adoptan esa bandera y esa bandera fue pasando por distintos grupos. Llega el partido específicamente de José Diego Lacoja a principios de siglo, se transforma luego con el Partido Nacionalista, entra la controversia con el partido de Barceló. Ha pasado y es la bandera de los puertorriqueños, porque ha pasado sí, por las mismas sí, peleas de hoy en día. claro. Pero, ¿y por qué entonces se escoge el diseño cubano, básicamente, de la bandera, cuando ya se tenía el diseño del Ares? Inclusive en esa junta revolucionaria hubo personas que participaron en el Grito del Ares. Por ejemplo, tienes un Terreforte que estuvo en el Grito Sí, del Juan de Ares. Mata. Sí, La bandera de Lares, y eso es un tema que lo trabajé en el libro mío sobre la identidad del brazo de oro, eh, tiene su historial específicamente creada en algún momento a partir del año 1867. Surge esa bandera de Lares, específicamente, dependiendo de la que quieras, la que yo encuentro en España, que es la bandera que llamamos la verdadera bandera de Lares, con los colores, los azules a la izquierda y los rojos a la derecha, creada por Eduviges Bocham. Esa bandera específicamente era muy poco conocida en Puerto Rico. Esa bandera, si nos vamos a los registros del Grito de Lares, no existe una descripción en documentos que la mencionen, donde aparece en el libro de José Pérez Morís sobre y la describe. Y ahí es que se sabe de la bandera. Y la bandera se conocía por referencia, porque nadie la había visto, que esa bandera la encontraron enterrada en Camuy. Por lo tanto, no es una bandera conocida. Y ahí es que viene verdaderamente el por qué probablemente no se adopta. Es mi teoría. Respecto a la cubana, específicamente cuando Antonio Vélez Alvarado dice que se inspiró en ella, él se encontraba en su apartamento, tuvo lo que él llama un efecto de daltonismo, invirtió los colores, fue a la botica de Domingo Peraza, que Esteban es pariente tuyo, ¿verdad? sí, sí, El, y, y, bisabuelo de mi y, abuela. pues muy bien, pues estaba que quedaba en la esquina específicamente de la Tercera Avenida y la calle 29, y allí compró los materiales para coser hacer esa primera bandera en papel. Y luego fue esa bandera, la primera versión, le corresponde a una ponceña, específicamente coserla, que es Micaela Dalmao de Carreras, y se adopta básicamente como un hermanamiento con los cubanos. La bandera ya cubana tenía ya casi 50 años, era más conocida, y sencillamente adoptaron esa bandera por encima de la de Lares, a pesar de que Terreforte la presentó en la asamblea. Lo que ocurre es, Esteban, que las actas del Partido Revolucionario Cubano están modificadas. No son las actas y probablemente ocurrieron cosas que no están registradas en las actas. Y ocurrieron eventos previos porque la bandera, según las actas, se adopta el 22 de diciembre de 1895. Y una semana antes, un periódico de Texas publicaba una noticia de que los puertorriqueños habían adoptado una bandera. Una semana antes. Válgame. Y cuando nos encontramos nuevamente fuentes digitales, lo que son las memorias de Bernardo Vega, que básicamente es una mezcla entre historia y literatura, pero es la versión larga, el manuscrito original, encuentras específicamente que plantea Bernardo Vega que se habían comenzado a reunirse desde agosto del 95. Por lo tanto, hay cosas que no están necesariamente en las actas y no están en documentos para saber verdaderamente por qué se dio esa discusión.
Así que, y ahí es que viene esa controversia sobre, cogimos la cubana, mira, fue la cubana porque era la más conocida, era la que tenía la asociación. José Martí era una persona con una personalidad Sí, bestial, era un orador de primera que enamoró a Vélez Alvarado, enamoró a todo el que lo escuchaba en asamblea, sencillamente el que no era patriota se volvía patriota al escucharlo. Y sí, lo decía la gente. Y me imagino, viéndolo con la bandera, pues coño, es que una bandera como esa. Y sí, entramos a un Puerto Rico, a un Nueva York, con una serie de puertorriqueños que habían huido, gran parte de ellos, de Palacios, de los componentes en 1887. Pero había otro grupo, que es el que tomó la dirección de la sección de Puerto Rico, que eran puertorriqueños que llevaban tiempo en Estados Unidos, como estaba tu pariente, que había llegado ya a partir de los 70, Ena, que había llegado después de estudiar medicina, y muchos de estos puertorriqueños sí, sí, llevaban tiempo en los Estados Unidos sí. y eran anexionistas la mayoría de ellos, Sí. no Como necesariamente eran. mi pariente llegó, me parece que llegó a los Estados Unidos en 1870, se graduó de estudiante de farmacia en 1873 y existe el documento de 1876 en el que José Julio Ena sirve como testigo para que se hiciera ciudadano Domingo Peraza. ¿Sí? Temprano, Y, como y su 1876, hay puertorriqueños mudándose a Nueva York y haciéndose ciudadanos. Hay otro dato curioso que para mí, yo sé, y también, ¿verdad? Las palabras de Roberto H. Todd en su recuento te hacen pensar, este tipo es un poquito arrogante, pero él sí cuenta algo bien interesante sobre la comunidad de Nueva York. Había unos edificios, por ejemplo, o unos vecindarios, no voy a decir barrios, ¿verdad? Porque no es la misma extracción social de un barrio en las que en los balcones y las ventanas se colgaba una bandera de Lares. O sea, se colgaban lo que en ese momento para algunas personas era la bandera de Puerto Rico, que en aquel entonces era la de Lares. Y eso lo la de describe, Lares. sí, eso lo describe Roberto H. Todd yo creo que en un artículo en el 36. Tengo que buscar la fuente, voy a buscar la fuente. Sí, y lo dijo también Vélez Alvarado, que después que le hace la bandera también la adoptan y era el orgullo con esa bandera. Sí, Pero sí, nuevamente la bandera de Lares, en poca gente sabía cómo era, porque lo que está en los documentos aparecen específicamente que había una bandera blanca y una bandera roja. sí, La bandera a sí, cuadros con una sí. estrella. La estrella, no hay una de Yo hasta estrella el día, roja, ¿ah? hay una Se me, de se me estrella enseñó un roja. documento, pero no, hablando de noticias roja, pero ahí no necesariamente, no hay, no en fuentes primarias, no son Ajá, fuentes secundarias. Las fuentes primarias se habla específicamente de una bandera blanca y una bandera roja. Recientemente, Raquel Rosario sacó un libro sobre Manuel Rojas, ella habla de una bandera, pero está hablando de una cucarda y la cucarda es una cinta en el sombrero, no es una bandera. La bandera específicamente existe una carta de Cebollero en su declaración, perdón, existe una declaración de Cebollero donde Cebollero indica que él vio un dibujo de la bandera y que se acordaba de uno de los colores específicamente, pero no podía decir cuál era. Entonces, no. Y el tema del altar de Lares en la bandera, con el Te Deum, con todos estos elementos, surgió un comunicado de prensa. Eso no está en ninguna fuente primaria. Y yo en todos los sitios donde han dado charlas de la bandera, me paro y yo reto a cualquier historiador que tenga esa evidencia que la presente. Que todos los que han citado eso es un comunicado de prensa de Ricardo Alegría en 1952. Y construyeron una historia basándose en lo que es la pasión ideológica de la bandera y la pasión ideológica política por encima de la rigurosidad de la investigación académica. Y hay que ser rigurosos en las investigaciones. Con la bandera de Puerto Rico hay un elemento importante, la bandera de Julio Ena de Cuba, él tiene una bandera cubana, que de hecho la mostramos el día de la presentación, se le va a donar al museo, al Archivo Histórico de Ponce, que es donde originalmente estuvo, antes de que se la robaran, porque la bandera se la robaron. Y yo lo planteo en el libro, al igual que se robaron el óleo que tenía los colores originales de la bandera también, y está en manos privadas ese óleo en estos momentos, y debería estar volviendo al pueblo de Puerto Rico. Deberían devolverlo. Y ahí entramos al tema de los colores, y me muevo ahora un poquito a los colores, porque aquí han trabajado el azul claro
con el azul de la bandera de Lares que está en la Yupi. La bandera que está en la Yupi no es la bandera de Lares. Y ahí no voy a entrar en eso porque podemos estar 2 días hablando de cómo esa bandera ya dijeron que Sí, era falsa y cómo la sí, historia que tiene la bandera. No voy a entrar en la porque la bandera que se describe, nuevamente estamos hablando de descripciones en documentos. Pérez Moris dice que la bandera de Lares era igual a la bandera cubana. La bandera cubana en ese momento era la bandera de la de Majagua, no es la bandera de la estrella. Y la bandera de la de Majagua era inversa a la bandera de Chile con los colores azul oscuro y el rojo. Y son temas categóricos. Pero cuando nos vamos a la bandera de Julio Ena y nos vamos a los colores específicamente, esa bandera, nosotros la tenemos, la bandera con nosotros, y la bandera claramente, el azul de la bandera es un azul oscuro, esa franja, y rojo. Y si se está hablando que es la bandera que tuvo Ena y que describe que eran inversos los colores, no es la tonalidad que tiene ahora, que es un azul añino, un azul distinto que tiene la bandera cubana. Es el color de la bandera que tenía en ese momento. Esa bandera, el que quiera debatir los colores azules no se oscurecen, los colores azules se aclaran. sí, Y esa es bandera, cierto. que quiera debatirla, pues que haga las pruebas, como hicimos nosotros con la Eh, otra, eh, eh, Principalmente, ¿verdad? El tema con la bandera de Puerto Rico es que dependiendo, si tú eres pro esto o pro lo otro, la bandera se oscurece o se aclara. Entonces, Sí, y ajá, el que quiera tenerla clara, la puede tener clara, y el que la quiera tener oscura, la puede tener oscura. Pero yo te garantizo, para dramatizarlo, pues las cosas se entienden cuando las polariza. Si yo te pongo la bandera de Puerto Rico como la de Estados Unidos, la gente grita, ¿verdad? Y porque yo debo aceptar el color que no es el de la bandera, para que griten. Y entramos al tema, para poderlo polarizar. Si no lo polarizas, no lo claro, entiendes. ujú, Al argentino no le puedes poner que la bandera de ellos es azul es oscuro. claro, claro. Al español no le puedes poner un amarillo color mostaza. O sea, tienes que, oye, vamos a entrar a la certeza, pero la certeza, nuevamente, el que quiera tener la bandera clara la puede tener, yo respeto. El que la quiere tener oscura, como ocurrió después del huracán María, pues se pone como oscura. El significado se lo da a la persona. Yo Y creo al que por final, eso, yo creo que por eso es bien importante, ¿verdad? Ese subtítulo del libro, del conflicto de la certeza, porque ciertamente todavía, incluso más allá de la publicación de este libro, sigue esa discusión que pudiese ser estéril o no, ¿verdad? Pero la discusión sobre los colores, sobre los grados de los colores, dependiendo de las administraciones que han estado y que han pasado por Fortaleza, es más oscuro, menos oscuro. sí, Pero todavía, como muy bien mencionaba Esteban al principio, la discusión de las tonalidades de ese azul, pues levantan pasiones, ¿no? Y se le ha adscrito, más allá de la cuestión ideológica, ¿verdad? Se le ha adscrito una relación directa con X o Y eh, situación, ¿verdad? En términos de estatus, si colonia, si estadidad, independencia, o lo que sea. Pero ciertamente también tiene que ver quizás con un problema también historiográfico, ¿no? Que un poco es lo que se intenta también resolver con este trabajo investigativo, ¿verdad? Reconociendo que ciertamente nunca hay una historia definitiva, pero las certezas sí que son importantes, ¿verdad? Sobre todo en historia, ¿verdad? Porque hay mucha manipulación, pero más que manipulación, interpretaciones que no necesariamente son las correctas, pero que se han vendido, ¿verdad? Como verdades objetivas que no pueden ser cuestionadas, y un poco eso es lo que viene también a traer este trabajo investigativo suyo. sí, y con el tema de los colores, lo hubo dentro de las mismas facciones independentistas, lo Sí. hubo. Yo le contaba a Esteban que hubo una facción del Partido Nacionalista que adopta la bandera de Lares, pero esa facción era pacifista, estaban en Mayagüez. Y cuando izan la bandera en su comité, le entraron a tiros el primer día y le dijeron que la bajaran. Al poco tiempo dinamitaron el edificio. Le hicieron la advertencia. O la quitas, porque tú no puedes tener una bandera que se creó en la guerra, en la revolución, que la tengas como un grupo pacifista. Por lo tanto, la pasión existe y entramos a lo que la persona cree que es la bandera. En la presentación del libro, alguien hizo una pregunta también y yo me referí a lo gráfico. No, que esto, lo otro. Y yo le digo, bueno, yo puedo decirle a ustedes
que el 22 de diciembre de 1895, cuando se adopta la bandera, que también existe el escudo de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, y se mandaron a hacer unos documentos en colores, se mandó a hacer un cuadro, un óleo, y ese cuadro lo pintó un cubano, Frank M. Nadal. Todos los que habían investigado el tema de la bandera habían visto las actas, no habían visto los recibos. Yo en los recibos aparecía pagando a Frank M. Nadal por haber hecho la bandera, el óleo. Y ese óleo es parte de las otras aportaciones que tiene el libro, que presentamos el óleo por primera vez en colores, porque el óleo ya se había presentado en 1973, pero el azul no era una controversia en ese momento. Por eso lo causó el furor. Eso lo tuvo, se hizo una presentación, salió en el periódico El Mundo en 1973, donde la Sociedad de Arqueología presentan específicamente en una exposición que hicieron relacionada al Ares, pero era del Ares al 98, presentan específicamente, y eso está en la página 98 del libro, presentan el escudo. Ese escudo después salió a la venta. Ese escudo se lo robaron, era de Ena. Ese escudo estuvo, cuando Ena muere, dona sus papeles, dona la bandera, dona el cuadro, dona todos los elementos al Ateneo de Ponce. En el momento que están esos documentos, el Ateneo no existe, por lo tanto pasan a la Biblioteca Pública de Ponce. Luego pasan al municipio, y cuando cierran el museo, Antonio Mirabal se llevó los objetos y los vendió en el mercado de coleccionistas. Válgame. Vendieron las cartas de Betances que están en todos los Alma. archivos que encuentran, que tienen cartas de Betances específicamente, que puedan estar mirando cartas de Betances en archivos, en la Universidad de Puerto Rico, en distintos lugares. Son cartas que eran parte de la colección de ENA, que pertenecen al municipio de Ponce en estos momentos, porque fueron los custodios de la carta. La bandera que se va a entregar, que se robaron, vuelve a Ponce. El óleo que está en manos privadas en estos momentos, vuelve a Ponce. Ese óleo se lo ofreció. Gracias a Dios la foto apareció. Se lo ofrecieron a un gran amigo mío ese cuadro para vendérselo en el 2000 en $25,000. Válgame. Él no pudo comprarlo en ese momento, pero tenía la foto en colores, que es la que yo publico en el libro. Junto con esta evidencia de los colores, en el libro yo incluyo también, como parte de la investigación, nuevamente las fuentes digitales. Me encuentro una noticia, una historia sobre una obra de teatro que se llamaba The Last Stroke. La Revolución Cubana empieza en el 95 y había mucho furor en Nueva York sobre la Revolución Cubana. Y la compañía más grande del este de los Estados Unidos monta una obra de teatro que se llamaba The Last Stroke, acerca de la revolución y las conspiraciones. Cuando invitan a un miembro del Partido Revolucionario Cubano a ver la obra, el tipo llega al teatro y dice: mira, ese cartel que ustedes tienen ahí está mal, esa bandera no es la cubana, es la puertorriqueña. Imprimieron el cartel con la bandera puertorriqueña. Esto es marzo del 96. Ese cartel nadie lo había trabajado tampoco, yo lo encuentro, lo compré en California, está en Puerto Rico, se le va a donar en algún momento a la Universidad de Puerto Rico el cartel con otros objetos, y se encuentra específicamente la primera representación gráfica de la bandera de Puerto Rico, está en la página 102 del libro, es en ese cartel, y fue un error de imprenta, no fue necesariamente una cuestión adrede. Luego de esto, en el año 1897, hay un grupo específicamente que está en Haití, que es el Club Revolucionario Betances, que era parte de los clubes aledaños a la Asociación de Puerto Rico. Le piden autorización a Nueva York para imprimir un bono o un certificado de miembro. Ese bono específicamente tenía los colores también de la bandera y del escudo, con los azules oscuros. Y ahí es que yo le contesto a la gente, yo puedo decirle a ustedes, la bandera que se adopta el 22 de diciembre del 95 y hasta el bono que tengo en el 97 era un azul oscuro. Si en algún momento cambiaron la bandera o aparece en un momento particular otra información distinta, tiene que ser una información que sea en colores para poderlo validar, una descripción, la cual hasta el momento no existe. ¿Y cuándo surge, según lo que encontramos en la investigación, y surge gracias a la guía que me dio Video Dávila, ese color azul claro? Se atribuye específicamente al año 1967. Estamos hablando mucho tiempo después, donde
un puertorriqueño, Jorge Byrd, es electo como presidente del Club de Leones Internacional. Y cuando se va a dar la asamblea en Brasil, él lleva unos banderines con la bandera de Puerto Rico y él aclara el azul oscuro para diferenciarnos de Estados Unidos. Y es el primer momento donde podemos identificarla, a pesar de que pueden haber otras banderas en otros momentos, pero si buscamos casi todas las banderas que nosotros vimos en el proceso, todas eran oscuras y las que encontrábamos claras era el envejecimiento normal de los colores a nivel de trabajo. Sí, La sí. popularidad de la bandera clara o ese azul claro, los macheteros adoptan en uno de sus logos el azul claro. Y luego Alejandro García Padilla y Carmen Yulín en el año 2012 es que verdaderamente empiezan ellos. Por lo tanto, quien le da la popularidad al azul claro no son los independentistas, fueron los populares. Eso lo vemos a nivel de documentos. Válgame. Aquí es que entramos como la pava de Bad Bunny. Si la pava de Bad Bunny, ¿cuál es? La pava del Partido Popular. Si nos dejamos llevar por Ovidio. No es la pava, no es la Sí. pava del líbaro puertorriqueño. Oye, pero es que es como dice el dicho en inglés, once you see it, you cannot unsee it. La cuestión de la pava es verdad, o sea, por lo menos la evidencia que él ha presentado, Ovidio, es contundente. Es contundente. Sí, Y uno ve inclusive los logos de lo que luego se convirtió en el Partido Comunista Cubano, ¿verdad? Durante el tiempo de la Revolución Cubana, las pavas eran con los flecos y los los flecos. logos y lo que se imprimía, La pava guajira. exacto. Y lo que se imprimía anterior a eso en el contexto de Puerto Rico no era con fleco. No, la primera representación de un jíbaro en Puerto Rico lo hizo el pintor español Paret Sí. en el Pared siglo y Alcázar. XVIII. Sí. Correcto. Y Andrés la pava Alcázar, no tiene fleco. y la pava no tenía fleco. Luego de eso vas viendo los distintos pintores puertorriqueños, inclusive coges el velorio de Oyer y no tienes fleco. Tú coges al Frade, coges a Pou, coges a todos los coges toda la fotografía que existe de la transición con Estados Unidos. No encuentras ninguna paga con fleco. Por lo tanto, entramos a un asunto que tiene que ver, como muy bien lo explico Vídeo, con una popularidad que se dio en el rescate de un jíbaro, pero lo que hicieron diferencial, quien diseña la pava del Partido Popular es Pou, es Frade, y la diseñó con los flequitos. Y de ahí en adelante, pues ahí tenemos Sí, hasta sí. Don Cholito y compañía más adelante con la bandera, Inclusive, o la, una la pava. fuente un poco más reciente, el pintor Oscar Colón Delgado, que también hizo un óleo bien bonito de Vélez Alvarado. No sé dónde está ese óleo, pero él tiene una famosa pintura que se llama El Jíbaro Negro. Y la pava no tiene fleco. Y es del 41 la foto. Sí, Ya es existía el una, Partido Popular. Sí, pero nuevamente pasa, si la gente se le metió en la mente, nadie, el quitar la pava sin fleco. Mira, yo fui invitado al concierto de Bad Bunny y me puse una y yo no quería ver la pava esa con fleco y me pusieron allí, me tiré una foto y todo, imagínate. Así que es un fashion statement. Así que bueno, no puede. sí, sí. No, no, mira, no que me una a ellos, después te voy a enviar mi reseña, no la puedo decir aquí pero te la voy a enviar que te vas a reír un poquito porque es la Dale, reseña de dale. un viejo, ¿no? No es una reseña de un niño, de un joven, es de un viejo y te vas a Muy reír bien, bastante muy con la bien. reseña. Y supongo que en tus chats de amistades te descuartizaron por tener una foto Sí, de una no, pava. no, 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 pero me lo bufié a pesar de que como no me sabía ninguna canción y donde estaba Claro, creía que él estaba hablando debajo del agua, pues no entendía mucho, pues fue complicado para mí, pero no quita, como yo termino, lo vas a ver cuando te lo envíe, de que mira, es grande, es sí, el más grande, el que se acabó, no se lo quita nadie. sí, claro, Eh, claro, eh, claro. pero nuevamente la historia está llena de estas historias. Sí, Yo estoy leyendo un libro ahora publicado en los 90 que lo publicó el historiador Walter Cardona sobre Cofresí. Y Walter, el libro es un libro bien, una edición que hubo pocas copias y lo conseguí y lo estoy leyendo, que es uno de los mejores libros que yo he leído respecto al manejo de las fuentes primarias. Porque típicamente la fuente primaria, tú encontraste el expediente del Ares, está todo junto. Y fuiste al otro expediente y lo encuentras junto. Welter hace una concadenación de fuentes de distintos fondos en el archivo, cuando todo esto era buscando cajitas, aquí no con papeles,
y crea verdaderamente toda esta historia de Roberto Cofresí, y se da en el contexto cuando hicieron la estatua de Roberto Cofresí en En Cabo Cabo Rojo, Rojo, sí. donde él dice que era una apología a un delincuente. Entonces cayó mal su libro, porque él dice, y entonces entramos y él se basa en los documentos. Pero Walter también en ese libro identifica a una mujer pirata, María de la Mota. La identifica en ese libro antes de un libro que sale ahora trabajado, y un video que yo posteé en YouTube, lo pueden buscar después de María la Mota, y lo hicimos con inteligencia artificial. Pero Walter lo planteó hace 30 años, 35 años atrás. Lo que te dice la importancia de esa investigación de archivos, de ver los papelitos, de buscar, no se dio Bueno, sobre Cofresí también hablando, ¿verdad? De halagar a un delincuente, hay otra figura en nuestra historia, que es Águila Blanca, que de hecho se atribuye a Águila Blanca una foto que existe de la bandera puertorriqueña en lo que se llamó luego la Intentona de Yauco, 1897. Y hay gente que dice, ¿verdad? Que dar loores a Águila Blanca o engrandecer su figura es precisamente pues dar loores a un criminal. Entonces, esa es la relación que nosotros los puertorriqueños tenemos muchas veces con estas figuras, ¿verdad? Si tú le preguntas a un español del siglo XVIII qué es un pirata, te va a decir que es un criminal, un pillo, un Ajá. ladrón, un violador, un asesino, que en efecto lo era. Pero por alguna razón, yo no sé si es por influencia, tal vez un poco del mundo protestante, porque los piratas eran protestantes, ingleses y franceses y daneses, se ha convertido como un tipo de figura contracultura, inclusive un héroe. O sea, mira, una de las franquicias más exitosas de Disney es una película de Pirates of piratas, the ¿verdad? Caribbean. Pirates of Ujú. the Caribbean. Entonces tenemos un águila blanca en Puerto Rico que uno lee algunas noticias, por ejemplo, dejándose llevar por los periódicos, y tú dices, este tipo es un delincuente. Pero entre las mismas noticias uno puede comprender por qué la gente admiraría a una persona así, comenzando por lo casi mítico que la misma prensa lo convierte. O sea, tienes un tipo que los policías le disparan y las balas traspasan su cuerpo y no le hacen nada. Tienes un tipo que va por la ciudad de Ponce brincando de techo en techo y las balas no lo alcanzan y se le desaparece a la policía. Entonces se forma un mito alrededor del criminal o alrededor de la figura histórica, ¿verdad? Sí, la línea es fina, la línea es Sí, fina. Yo estudié Águila Blanca. Picó es quien verdaderamente presenta, Fernando sí. Picó lo presentó, fue una controversia bien grande en el Ateneo cuando él presentó la documentación, pero específicamente con esa línea. Yo hice unas líneas, tengo un trabajo medio escrito la gente dice que uno plantea la metodología al final, describe el final y no al principio. Pues yo le escribí al principio, los elementos de la investigación, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Y lo marqué, y parte de los elementos era esos vacíos. Hay unos vacíos, como tú dices, donde no está claro, porque a él se lo llevan específicamente, él sale con un militar, con un político dominicano de Puerto Rico Sí, para ir a Nueva York. sí. Y esa relación y él es firmante de la Liga de Patriotas en Nueva York, con Hostos. O sea, estás hablando que lo tienes metido, y esos vacíos específicamente son los que verdaderamente hay que buscar. Porque yo encuentro, respecto a lo que era un criminal, como tú dices, lo era. Yo tengo un problema mayor con él porque también creo que era chota. Entonces, ahí es una situación Anda, bien, no, sí, es bien problemática, porque se planteaba que no, porque él se destacó, y bueno, pues a él lo nombraron los guardias penales en 1908 como segundo cabo de vara. El segundo cabo de vara era el preso preferido de los guardias penales, el Chota. Entonces, a entras a diablo. la historia particular de los documentos, así no, ahí es complicado, pero no, eso es parte de lo que de lo que es obvio. La historia hay que buscar lo que no es tan obvio. Y esos vacíos con Águila Blanca hay que buscarlo verdaderamente, que existe, y lo encontrará alguien o nadie lo encontrará, pero existen los vacíos. O sea, como tú tienes un tipo que supuestamente es un criminal, que es un asesino, firmando la Liga de Patriotas con muchos ponceños que habían en Nueva York. ¿Cómo este individuo, este político dominicano, se lo lleva específicamente para trabajarlo? ¿Cómo estuvo envuelto en unos círculos particulares? Mira, Sí. son implicaciones que hay Te refieres porque él en una carta que él le publica, no recuerdo qué periódico es, si es La Democracia, aparentemente lo habían vinculado con Ulises Uro,
que era dictador de la República Dominicana al final del siglo XIX. Es asesinado en 1899. Y el tipo era un sanguinario dictador corrupto que por poco le vende el país a los Estados Unidos. Fue uno de los muchos que trató de anexar la bahía de Samaná, de vendérsela a los Estados Unidos para financiar los bolsillos de sus amigos. Y a él se le había vinculado con este dictador dominicano, Ulises Seguro. No sé si a ese que te refieres, pero que te vincularan en aquel momento con Ulises Seguro era la infamia. O sea, era No, fue janguear con alguien Abelardo, infame. Abelardo Moscoso. Ok, pues no, Es la ese no lo persona conozco. con quien estuvo trabajando. Parte, como te dije, lo de las preguntas metodológicas, el rol de Águila Blanca en la intentona, si hubo alguno, porque hay muy poca documentación Sí, de la intentona de Yauco. La relación de Águila Blanca con los revolucionarios cubanos específicamente y la supuesta participación de él en la guerra de Cuba. Son preguntas, estoy leyendo las preguntas metodológicas ahora que yo tenía. claro. La relación, mira, yo tengo claro lo que es un delincuente, yo lo tengo claro. Eso yo no tengo duda. Pero, cuando tú entras a una investigación de lo que yo estaba trabajando de Sí, desmitificar, tienes que entrar a las preguntas serias verdaderamente. Vamos a ver dónde está esto. La relación de Águila Blanca con Abelardo Moscoso y el movimiento político en el exilio dominicano. El rol de Águila Blanca en los líderes puertorriqueños en Nueva York y la Liga de Patriotas y con Julio Vera, ¿verdad? Su vida después de su último indulto en 1912, que es cuando se da el último indulto que se le da. Y son estos temas particulares los que verdaderamente son los que te pueden aclarar la vida del personaje. Los que verdaderamente, como tú dices, si tú le preguntas a cualquier español, todo el que se levantó el lar era un delincuente y era un criminal. Sí, pues ese es tu punto de vista. En el lado de ellos eran patriotas. Por lo tanto, hay que balancear la fórmula y conlleva que se investigue. Aquí se investiga por repetición, no por investigación. Y se cogen los libros y se van a la fuente. Y yo utilizo una frase de Giordano Bruno, que salió en una obra de teatro de Italia, donde plantea cuando te abotonas mal el primer botón, ni el del medio ni el último adivina. Si tú partes mal de la primera fuente en tu trabajo, cuando sí, llegas, cuando llegas al final, estás frito. Pues todo sí. puede encajar, pero no, el fundamento No es sólido, no es sólido. no es sólido. Y conlleva, mira, a mí me encanta, y la investigación histórica digital me encanta, y todo el que necesita, yo tengo las herramientas digitales, soy un freak de la tecnología también a nivel de trabajo, tengo los equipos de digitalizar, tengo gente digitalizando en todo momento por acá silvestremente, y básicamente Sí. para el que necesite tenga los documentos. Gracias, Harrison, por el tiempo que nos has dado. Yo creo que ya podemos ir terminando, ¿verdad, Warionex? Pues sí, yo creo que, ¿verdad? Simplemente para un poco terminar, que quisiera que un poco nos hablara sobre esas experiencias en todo este proceso de digitalización, que yo creo que es importante, a la luz de que por un lado, yo sé que esto es una iniciativa personal, ¿verdad? Pero hay esfuerzos también del propio Estado mínimo, ¿verdad? O de universidades, en este caso de Rutgers y de otras, ¿verdad? Que están en este proceso de digitalización. Y a lo largo de la entrevista has hablado de los nuevos enfoques que podemos tener en términos de investigación por la cantidad de acceso a recursos que no necesariamente estaban disponibles en la década de los 60, 70, 80, cuando hay toda esta revolución historiográfica en Puerto Rico. Pues que un poco nos hablaras, ¿verdad? De quizás esas nuevas líneas, ¿verdad? De investigación que abre todo este proceso de digitalización que un poco también, ¿verdad? Contribuye a este libro de la historia de la bandera de Puerto Rico, del conflicto a la certeza. Sí, la cuestión digital no es nueva. Los dos pioneros de la digitalización en Puerto Rico son Walter Cardona y Javier Almeida. Aquí no hay, todos los demás haciendo ruido, porque son los que sentaron pininos específicamente haciendo trabajo cuando estamos hablando de décadas, estamos hablando, Javier llega desde los 90 trabajando, ¿sabes? Estamos entrando mucho tiempo y divulgando. Y casi todos los proyectos que ha tenido el Estado han estado centrados, al igual que gran parte de los portales en el mundo, en los bibliotecarios. Quien diseña el portal
quien desarrolla las plataformas son archiveros y bibliotecarios. Por lo tanto, no están orientados a investigadores. El investigador quiere encontrar la fuente rápidamente. La ficha es importante, pero es secundaria para el investigador. Y ese es uno de los conflictos actualmente que ha tenido la digitalización en Puerto Rico. No ahora, desde sus comienzos hubo esfuerzos, muchos esfuerzos en hacer fichas, en hacer metadatos, fichas, metadatos, poca digitalización, poca divulgación. Siguen siendo importantes, pero con el paso del tiempo con la tecnología, la ficha y el metadato va a ser completamente innecesario. Ahora te planteo innecesario, sencillamente los manuscritos. Tú coges ahora un documento de paleografía y lo subes. Hoy mismo sacó Gemini, sacaron el modelo nuevo de generación de imágenes. Coge un documento de paleografía y te lo transcribe más rápido de lo que cualquier persona te lo puede trabajar. Y entras a un proceso particular que está transformando y va a transformar la historia. Falta en Puerto Rico una política uniforme de digitalización. Y estoy entrando a hacer puntual en la... Digitalizar a lo loco se botan esfuerzos. Digitalizar cosas ya digitalizadas se está perdiendo dinero y tiempo. Por lo tanto, conlleva que alguien defina qué se va a digitalizar, cuándo se va a digitar, no como dirigismo cultural, sino de maximización de los recursos limitados, porque la bonanza se acabó. Y al cargarse la bonanza, se acabó. Creo que Esteban trabajó en el proyecto del archivo. Mi crítica principal al proyecto del archivo general es que es un proyecto que no integró en su totalidad a los empleados. Al no tenerlos ahí en un proyecto, cuando se acabó el dinero para los contratistas, se acabó el proyecto. Cuando se acaba el Totalmente dinero de cierto. Roger, se acaba el proyecto. Por lo tanto, tienes que formar, si tú vas al modelo, si algún día pueden hacer una entrevista o algo ustedes, cojan el proyecto de Ponce. Cómo el archivo de Ponce fue hecho desde el janitor digitalizando hasta doña Gladys a los 92 años. Y cómo ellos han estado calladitos digitalizando, y el archivo de Ponce da un gusto entrar por la puerta. Limpio, organizado, servicio en todo momento, con todos los elementos. Poco a poco, y hay un videito en Facebook donde ellos muestran, yo soy fulana de tal y estoy encargada de las fotos, yo soy fulana de tal y encargado de los planos. Si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, todo proyecto digital es bueno. Todo. Siempre hay alguien que lo puede hacer mejor y siempre hay alguien que lo puede hacer peor. Pero a nivel de que contó con los empleados, es un proyecto que continúa porque tienen los equipos más los empleados, más la continuidad. Es un proyecto a observar y analizar. El proyecto del archivo general, no por un cambio político, sino por un cambio de diseño, está en riesgo. La continuidad de los proyectos. Quizás este fue el proyecto de mayor magnitud que se lleva a cabo, pero no fue el primero. Los esfuerzos anteriores que se dieron en los 90 y a comienzos de los 2000 desaparecieron. Por exactamente el mismo error, utilizar contratistas en el proceso de digitalizar y de la tecnología y no integrarlo. El riesgo mayor, a mí me preguntaron una vez en una entrevista, ¿cuáles eran los documentos que más en riesgo estaban? Y yo dije los digitales. Porque el gobierno toma todas las decisiones en mensajes de texto, en mensajes de Telegram y en mensajes de WhatsApp. Y nada de eso se conserva. Por lo tanto, toda la toma de decisiones, ¿puedo hacer esto, jefe? Sí, hazlo, fuácata. Y se fue el mensaje de texto y nadie lo, lo trabajó. Lo que tiene importante en el proyecto de ahora es que con la iniciativa del archivo, con la iniciativa de Rogers específicamente, es el tema de la colaboración. Esto es esencial, la colaboración, para que los proyectos caminen. Y yo creo que si hay una colaboración efectiva donde todo el mundo está caminando en una misma dirección. Finalmente, el costo de hosting, porque el albergar, yo tengo en la oficina un servidor de 1 petabyte y tengo en la nube en lo que gasto mensualmente, casi $4,000 mensuales en la nube Valga. para almacenar material. Recursos que no tienen ni la Yupi ni los tiene el archivo, sí, que se convierten en permanente. Por lo tanto, es un riesgo la conservación digital. Todavía el disco en pasta es mucho mejor que el file en MP3. El disco en Correcto. pasta, perdón, la fotografía dura más que la imagen JPEG con TIFF.
Correcto. Entramos a Se unos retos que degenera. hay que atenderlos. Sí. Y hay que atenderlos como retos, pero no cambia de que es el futuro. No cambia de que conlleva verdaderamente que ustedes, los jóvenes, le busquen la solución. Nosotros somos viejos con malas mañas y no aprendemos. Pero para que le busquen la solución, que ustedes puedan sacar una solución a estos problemas, dándole respeto, que haya gente joven interesada por la cultura, permite verdaderamente que en algún momento si ocupan una posición, yo quiero asignarle 10 millones de pesos al archivo, 20 millones, 30 Sí, millones. Quiero hacer un edificio nuevo. Quiero cambiar la constitución para que los documentos públicos estén trabajados. sí, Entramos a temas particulares a nivel de la importancia de lo digital, pero lo digital conlleva también dinero, y ahí es donde verdaderamente el Estado no está aportando absolutamente nada, porque son chunks de momento, se mueren. Chunks de dinero se mueren. Y esto conlleva una inversión a largo plazo. Ustedes fueron a Dominicana, me dijeron que estuvieron allá. En sí, Dominicana el Casas, que es el director del Archivo sí, de la Roberto Nación, Casa. Sí, le di- Roberto le dio respeto al archivo, le dio continuidad al archivo también porque lleva mucho tiempo en la posición, pero sí, está basado en eso mismo, en respetar los documentos, un modelo a seguir. Su portal a lo mejor no es el mejor del mundo, pero está ahí y continúan digitalizando. exacto. Hay un, Y hay un muy modelo bien probablemente con bueno. menos Ajá. recursos que Puerto Rico. Sí, sí, correcto, Y, correcto. y a nosotros básicamente cuando nos sentemos un día, los voy a invitar cuando vean a Silvestre. Cuando vean a Silvestre se van a sorprender porque Silvestre es una herramienta que cogimos todo lo que hemos digitalizado hasta ahora. Él indexa específicamente y te permite buscar en los documentos, tanto en documentos manuscritos como en documentos escritos. Y estás buscando en una búsqueda como si estuvieras en Google. Entraste, enter, y accedes el documento inmediatamente. Cliqueaste y bajas el documento inmediatamente. Y es básicamente los mismos periódicos que a lo mejor tú bajas del DLOC o los periódicos que bajas de ISU, están todos en un solo repositorio que corre local, corren unas maquinitas de 200 pesos. Se Mira almacenan para en allá. disquitos de 4 terabytes que pueden estar distribuidos, va a haber distribuidos en Ponce, en San Juan, en Humacao, en Mayagüez, distribuidos en distintos lugares, por lo tanto, están regados. El que no quiera tener su colección disponible en Silvestre, permite que se indexe, pero su colección va a estar donde él quiera que esté. Por lo tanto, si la persona cliqueó y es un documento que está en Ponce, le indica a la persona que está a lo mejor en Mayagüez viendo que este documento solamente está disponible en el archivo histórico de Ponce, puedes contactarlo por este correo electrónico o visitarlo. Viéndolo local, no utilice internet, es una herramienta bien Sí, liviana sí. y parece ir al pasado, pero cuando se mira la crisis de los archivos y de las bibliotecas en Puerto Rico, es una No, pero es posible que tú solución tienes que un atiende. aparatito de esos en una biblioteca municipal y tienes un Sí. alcance terrible. Así que sí, es una herramienta brutal. Y Sí, cuando lo miren, yo tuve 2 visitantes el sábado, no puedo decir el nombre de los 2 visitantes que lo vieron, se sentaron y lo más sorprendente cuando lo vieron fue que a los 2 minutos ya estaban operando el sistema, es intuitivo, no conlleva ningún training. ok, Indexar una colección, si tú tienes una colección ahora mismo a lo mejor de cómics de Puerto Rico y tienes 5,000 cómics digitalizados, los colocas en un folder, indexas los cómics y ya automáticamente te le crea la ficha automática. Por lo tanto, entramos a un sistema que es sustentable solito y en su momento, pues, vendrá algo mejor en el futuro, pero esta claro. solución no resuelve todos los problemas, resuelve unos problemas particulares Bueno, y, problemas de y acceso esperamos que en el futuro. principalmente. Sí, Problemas de acceso. Que ese es el problema en Puerto Rico con muchos documentos y archivos, ¿verdad? Es el acceso. En ocasiones, ahora mismito, sí, el proyecto del Archivo General, que es una iniciativa encomiable, es una iniciativa con los mejores estándares, que se trabajó y creó capacidad en un montón de gente, porque tiene infinidad de cosas positivas. En la herramienta que está en línea no permite bajar los documentos. Es una tontería, pero para el investigador tener el documento en la casa, porque no estar pegado todo el día ahí, a lo mejor no claro, hay internet, claro, no lo tiene, claro. por lo tanto, se pierde el efecto. Mira, vamos a divulgarlo, que lo cojan al final, no baja. Si los medios están para bajar todo lo que está en internet, no se puede bajar. No es, y el proyecto, tú trabajaste en el proyecto, Esteban, el conocimiento que aprendiste, que cogiste ahí,
No te lo Sí, quita nadie. exacto, correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es un problema también, yo creo que en parte institucional en Puerto Rico se tiene problemas con la continuidad. Yo creo que en todos los niveles del Estado y del gobierno, no importa quién esté gobernando, ¿verdad? Si entra alguien nuevo, si entra una persona con una visión distinta, independientemente de lo que se haya implantado anteriormente, sea bueno o menos bueno o más bueno, lo que sea, o sea, algo que funcione brutal, pues se cambia por alguna razón. O el día que no, que esta persona no esté ahí o que falten estos fondos, pues ya se acabó el proyecto. Y para revivir el proyecto, muchas veces es súper costoso revivir un proyecto. Pues no se cuenta con esos recursos El, a largo plazo. siempre me preguntan, ¿el proyecto del archivo? Buenísimo. El proyecto de Javier, buenísimo. El proyecto de Ponce, buenísimo. O sea, no podemos entrar al tema. Lo que tú hablas de la continuidad y respecto a la continuidad es importante. Son Sí, situaciones que cuando tú diseñas un proyecto, porque en el gobierno no hay nada permanente. Por lo tanto, tienes que hacerlo con una serie de empleados que básicamente como esas zapatas, para que esos empleados puedan estar en la parte de abajo, para que el proyecto por lo menos no desaparezca. Que es el correcto. riesgo que se tiene ahora mismito cuando se acaben los recursos, se acaba quizás una dirección, la persona que viene puede tener la mejor intención, puede tener una visión igual, puede tener una visión distinta, pues mira, esperemos que salga bien. Pero nuevamente, Sí, la continuidad, como tú dijiste, es acertado el comentario de que hace falta continuidad y para continuar hace sí, faltan planes. correcto, Eso, y yo correcto. creo que en todo lo que es concerniente al gobierno, ¿verdad? Que no hay continuidades en ninguno de los proyectos que están vigentes, no solamente en el ámbito que nos corresponde ahora de la archivística, sino en términos generales. Sí, la universidad tiene la problemática, combinada por la crisis demográfica también que tenemos. Claro, Sí. La, claro. la, la tenemos ahí, lamentablemente tenemos una crisis severa. Yo hablaba con un cliente hoy y cuando yo analizo los datos que el cliente me da, yo le digo, mira, tus clientes son todos viejos, no tienes gente joven. Estás hablando que hace 20 años el 90% de tu cliente era joven, ahora el 10% es joven. Es una Sí, realidad sí, la hay un cuestión problema. demográfica. Y yo a ustedes les digo, como les digo a todos los jóvenes, canarios, los gatos y los perros no cuidan viejos. En efecto, Pues, esto en es lo que yo efecto. digo para respeto. Y hay que tenerla, pero sí hacen falta, los respeto mucho a la juventud, la valentía de ustedes estar trabajando, el tiempo que se dedican. Y cuando hablo del tiempo que se dedican, a veces me voy a tomar un café y voy a estar 45 minutos tomándome el café. Yo me tomo el café con prisa, me siento en la máquina, trabajo, vivo en una vida distinta. Y en eso le tengo respeto a la juventud que han podido por lo menos darse el puesto y la posición que se requiere. Y eso es mejoría de país. El país es mejor por eso, ¿viste? No es peor, Claro, claro. es Esta cuestión mejor. de que lo que llamaron en su momento ética de trabajo, que era explotarse hasta morirse, pues La yo creo que esclavitud. sí, como que de mi generación para adelante comenzamos a cuestionar esa relación Sí, un poquito abusiva, porque de verdad que está fuerte la cosa. Bueno, señores, pero nada, vamos a cerrar aquí, vamos a ir cerrando. Yo quería cerrar leyendo dos citas que a mí me encantaron que sobre el olvido, la cita que habíamos mencionado hace un ratito. Después de los sucesos de Lares, parece que el país se impuso la labor de olvidar, de no hablar de aquello. Y cuando un pueblo quiere olvidar, lo consigue si se lo propone. Esa es la famosa cita del olvido Roberto. escrita por Roberto H. Todd, publicada en el año 1935. Y también él mismo dijo, qué gloria hubiera sido, qué satisfacción tan inmarcesible e imperecedera, si nosotros mismos, los puertorriqueños, ya sabemos más o menos a qué fecha se escribió esto, los puertorriqueños, por nuestro propio esfuerzo y el de los cubanos como auxiliares, hubiéramos derrocado en su último rincón de América el imperio de la tiranía española. También Roberto H. Todd, alrededor la cita, déjame ver, aquí localizar el año, 1935, también,
qué personaje más curioso. No sé, Harrison, gracias Sí, por estar con es nosotros. curioso. Sí. Gracias. Y ¿Dónde, Wario, dónde la gracias. gente? Sí, cuéntame. No, antes que termine con Roberto Chetot, la colección de documentos de Roberto Chetot está en Sagrado Corazón y está digitalizada. Que es importante también porque hay documentos importantes. Roberto tiene, yo tengo un documento que él lo notarizó, y es que el libro del Bonafux de Betances, hay una segunda edición que nunca salió, y yo tengo el documento en original de una colección que nos llegó de Estados Unidos, con las primeras páginas de ese libro. Y hay 3 copias de ese libro en alguna colección, en algunas colecciones privadas. Pero surge verdaderamente de Roberto con el interés que tuvo. Me preguntaste el libro dónde se consigue, si quedan, porque he tenido Sí. la suerte y de que le han dado buena promoción al trabajo. Ya quedan muy pocas copias del libro, pero está en El Candil, está en Norberto, está en Laberinto, Laberinto. sí. Sí, lo tienen allí. Quedan, ellos me hicieron órdenes, entregaron muchas cajas, se hicieron 1000 copias, y a mí me quedan, creo que son 75 copias aquí en la oficina, o sea que no, eso es No, es un una... éxito porque la tirada que se está haciendo tradicionalmente en Puerto Rico es más o Sí, menos sí. de 1000 libros, y que se hayan vendido la mayoría es, en términos de venta, éxito. Es bueno, es Sí, es bueno. bueno, y el libro mío anterior de Brazo de Oro también se vendieron todos. Yo no Ajá. tengo libro de Brazo de Oro, no lo tengo. El de las baterías yo lo regalé, le regalé al Centro de Estudios Avanzados la tirada casi completa para que se levantaran fondos. Una tirada más pequeña, pero con los libros he tenido suerte, y siempre, yo no vendo los libros en Amazon, los dejo que se venden aquí en Puerto Rico. Muy bien. ¿No? Dirán que pues no soy moderno, no soy las cosas, pues soy local, soy isleño, Correcto. pero se venden aquí en Puerto Rico, y han tenido la oportunidad nuestras librerías, que hacen un rol, son valientes. En esta época del siglo Sí, XXI sí, son valientes. sí lo son. Así que gracias por haberme invitado. Claro que sí, gracias a ti. Yo soy Gracias a ti. Harrison Flores, señoras y señores. Antes de irnos, miren, este libro ya lo busqué. No está en libro787.com. Pero la gente de Libro 787, tú les escribes por cualquiera de sus redes. Estoy hablando a los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Y ellos se van a encargar de procurar el libro para que el libro le llegue a usted. Libro787.com. Recuerde utilizar el código plan de contingencia antes de terminar su compra para obtener un descuento. Esta nota al calce también es traída a ustedes por jaboneradongato.com, los mejores jabones del universo hechos por manos puertorriqueñas. Me llegó la cajita, el care package de Jabonera Don Gato, y hay un jaboncito con olorcito a cítrico que de verdad que hoy sí que me bañé, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros, Harrison. ¿Dónde la gente te puede conseguir para más información? ¿Dónde conseguir los libros y eso? Sí, como te dije, los libros en el Laberinto se consiguen en Norberto, en El Candil, y en el correo electrónico mío, que puede ser harrison@archivonacional.com. Perfecto. Bueno, Corillo, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Con esa hemos ido con ustedes. Plan de contingencia. Es más fácil el fin del mundo imaginar que pensar que la sociedad puede cambiar después de tanta derrota
debe ser nuestra respuesta a obsesionados por escenarios apocalípticos. Un otro fin del mundo es posible.